Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas. Viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Protón. Y bueno, pues en esta ocasión hemos preparado un programa muy interesante, creo yo. Bueno, en nuestra sección del Santoral vamos a hablar acerca de la primera santa de América. Nos referimos a Santa Rosa de Lima. Y bueno, pues vamos a recurrir a la geografía de Vatican News. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, a la geografía que nos presenta el Vaticano, el Servicio de Noticias del Vaticano. Y está un poquito extensa, pero bueno, creo que vale la pena escuchar de una muy buena fuente la historia y la vida de Santa Rosa de Lima, que como les comentaba, pues es la primera santa canonizada pues de este continente, del continente americano, por allá de los años 1600, ¿verdad?, del siglo XVII. Y bueno, dentro de nuestro tema principal del programa vamos a platicar acerca de un tema que últimamente está muy llevado y traído en todos los noticiarios, pero me he dado cuenta que difícilmente nos hablan de una manera en la que todos podamos entender las implicaciones de ciertas decisiones que están a punto de tomar, pues, en el INE, en el Tribunal Electoral, en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Y bueno, pues nos referimos en primera instancia a lo que le llaman la representación o sobre representación de los partidos respecto de qué número de diputados les va a tocar y qué número de senadores les va a tocar. Evidentemente, aquellos diputados y senadores que hayan ganado en las elecciones su lugar, su espacio en la Cámara, ese queda pues ya definitivo, porque fue una elección pues directa. Aquí de lo que se refiere es cómo se va a repartir los otros 200 diputados. O sea, nosotros votamos por 300, pero por el principio de representación proporcional se reparten otros 200. Ahí es donde ahorita está la rebatinga. ¿Cómo es que se van a asignar? ¿A quién le tocan más? ¿A quién le tocan menos? ¿Cuántos votaron por uno? ¿Y cuántos les va a tocar? ¿Si les toca más? ¿Si les toca menos? Etcétera. Entonces, vamos a hablar acerca de ese punto. Y ahorita estamos en esta bronca de la sobrerepresentación. Es decir, que aquel partido que haya tenido muchos votos, aparte les toquen más diputados o más senadores de la representación proporcional, y entonces tengan muchísimos más senadores o muchísimos más diputados de aquel porcentaje con el que ganaron las elecciones. Entonces es lo que hay que checar. Y por el otro lado, ¿verdad?, aquellos que a lo mejor no lograron tantos lugares, tantos escaños, que no además pues quede muy reducida su participación en estos lugares de representación proporcional. Entonces, ahorita está esta duda, esta rebatinga, y vamos a tratar pues como de dar algunas pinceladas para que pues nos quede un poquito más claro, y quizás con algunas ideas que normalmente no hemos escuchado tan claramente en todos los noticiarios. Y bueno, la otra parte del tema principal pues es esta famosa propuesta de pues cambiar prácticamente al Poder Judicial, de hacer que los jueces, los magistrados, etcétera, sean electos por voto popular, o sea, que haya elecciones, así como para elegir presidentes municipales, diputados, regidores, etcétera, pues que la gente salga a las calles, a las casillas y vote por los jueces, etcétera. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca pues también de algunas implicaciones que podría tener esta reforma, esta idea, pero les digo, no tanto con estos argumentos que la verdad a veces yo escucho las noticias y pues nadie entiende nada, ¿no? Porque hablan en sus términos, y la verdad es de que a la persona, al ciudadano de a pie, al trabajador, al ama de casa, al chofer del micro, al locutor, ¿cómo es que le impacta que haya este cambio tan drástico, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vamos a tratar de aterrizar, pues para todas las personas que somos al final, pues los que estamos en la calle viviendo la vida cotidiana, ¿no? Pues finalmente los políticos o los grandes millonarios, pues tienen pues otras preocupaciones, ¿no?
pero la gran mayoría pues somos los ciudadanos. Entonces tratar de explicar de una manera general lo que le implica a la ciudadanía, lo que le implica a la sociedad, ¿no? Entonces básicamente son los temas que hemos preparado para ustedes. Y bueno, pues para que no nos coma el tiempo, pues vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Mi tío se llama Anif. Bueno, pues estamos aquí en nuestra sección del Santoral. Ustedes que han seguido este programa, pues saben que normalmente platico la historia de la vida de los santos, ¿no? Del santo del día. Y también, bueno, pues les digo quién toca, pues para que si tienen algún conocido que lleve ese nombre, pues lo puedan felicitar. Entonces, bueno, hoy toca el nombre de Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, entonces si tienen alguna conocida con este nombre de Rosa, bueno, pues hoy es su santo y la pueden felicitar. Y bueno, pues en esta ocasión pues vamos a dar lectura pues de esta hagiografía, no la vamos a platicar, la vamos a leer directamente de Vatican News. Entonces, bueno, pues damos comienzo a nuestra sección del Santoral. Dice: eres bella, eres rosa. Isabel nació en Lima en 1586, décima de los 13 hijos de los Flores de Oliva, de origen noble español afincados en Perú. El nombre de Rosa se debe a su belleza desde pequeña. Según algunas fuentes, su mamá, la que empezó a llamarla así, y según otras, una criada india. Con el nombre de Rosa recibió la confirmación y a los 20 años vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, como Santa Catalina de Siena, su modelo de vida. A Rosa se añadió entonces el nombre de Santa María, expresando el tierno amor que siempre la unió a la Virgen, a la que acudía en cada instante rogando su amparo. Pobre para los pobres. Santa Rosa conoció la pobreza cuando su padre fracasó en sus negocios. Trabajó duramente como empleada en el huerto y como bordadora, hasta bien entrada la noche, llevando a las casas de los compradores la palabra de Cristo y su anhelo de bien y justicia, en la sociedad peruana de entonces, aplastada por la colonización española. En casa de sus padres creó como un albergue para los necesitados, donde asistía a niños y ancianos abandonados, sobre todo a los indios y mestizos. Ya desde pequeña anhelaba consagrarse a Dios en la vida de clausura, pero permaneció virgen en el mundo y como terciaria dominica se encerró a vivir en una celda o ermita de pocos metros cuadrados, en el jardín de su hogar paterno, de la que salía solo para las celebraciones religiosas, y en la que transcurría gran parte de sus días rezando en estrecha unión con el Señor. Dedícame todo tu amor. Mientras rezaba ante una imagen de la Virgen María con Jesús en los brazos, un día, Rosa escuchó que el niño le dijo: Rosa, dedícame todo tu amor. No lo dudó. Desde entonces Jesús fue su amor exclusivo hasta su muerte, un amor cultivado en la virginidad, en la oración y en la penitencia. Solía repetir: mi Dios, puedes aumentarme mis sufrimientos con tal de que aumentes mi amor a ti. Es el significado redentor de la pasión de Cristo, que percibió claramente. El dolor vivido con fe redime, salva. Y el dolor del hombre puede asociarse al dolor salvífico de Cristo. Es un cambio interior que coincidió con la lectura de Santa Catalina, de la que aprendió el amor a la sangre de Cristo y el amor a la Iglesia. Y fue precisamente en su ermita en el jardín donde Santa Rosa revivió en su carne la pasión de Jesús, con dos intenciones: la conversión de los españoles y la evangelización de los indios. Devoción y año jubilar. Se le atribuyen mortificaciones y castigos corporales de todo tipo, pero también tantas conversiones y milagros. Uno, entre ellos, la fallida invasión de piratas holandeses en Lima, en 1615. Cuando estaba aún viva, Rosa fue examinada por una comisión mixta de religiosos y científicos que juzgaron sus experiencias místicas como verdaderos dones de gracia. Cuando murió, debido a su fama de santidad, una gran multitud de personas acudió a su funeral. Rosa ya era santa. Murió solo después de haber renovado sus votos religiosos, repitiendo varias veces: Jesús, que estés siempre conmigo.
Era la noche del 23 de agosto de 1617. Después de su muerte, cuando su cuerpo fue trasladado a la capilla del Rosario, la Virgen de la estatua ante la cual la santa había rezado tantas veces, le sonrió por última vez. La multitud de personas que estaban presentes gritó al milagro. En 1668, Rosa fue beatificada por el Papa Clemente IX y canonizada 3 años más tarde. Es la primera santa canonizada del Nuevo Mundo y es la patrona del Perú, de América, de las Indias y de Filipinas. Es invocada como patrona de los floristas y jardineros, contra las erupciones volcánicas y en caso de heridas o para solucionar conflictos familiares. Bueno, pues hasta aquí la lectura de la vida de Santa Rosa de Lima, de la página de Vatican News, bueno, pues que es la agencia de noticias o el sitio de noticias de la Santa Sede del Vaticano. Bueno, pues simplemente para terminar un poquito el comentario respecto de Santa Rosa de Lima, hay una parroquia, un templo muy bonito dedicado a ella en la colonia Condesa, ahí en la calle de Tamaulipas, esquina con, no recuerdo la otra calle, pero en la calle de Tamaulipas está precisamente un templo dedicado a Santa Rosa de Lima, que es muy, muy bonito, o sea, tiene un altar muy, muy lindo, evidentemente pues con una imagen de Santa Rosa, y creo que en esta escultura, en esta estatua, tiene un pequeño relicario donde está una de las reliquias, precisamente una de las reliquias de Santa Rosa de Lima, y arriba hay varias escenas o varias pinturas donde está San Francisco y Santo Domingo, donde está la Virgen del Rosario, también con Santo Domingo, donde está Pío V, el Papa Pío V con la Virgen, y bueno, pues se ve atrás una escena de la batalla de Lepanto. La verdad es que es una iglesia muy bonita, y la verdad es que sí les recomiendo a los que estén en Ciudad de México o los que visiten la Ciudad de México, pues que se den una vuelta ahí por la colonia Condesa y van a ver un templo muy bonito, muy ordenado, muy, muy bien. Y bueno, pues si quieren, aquí hace muchos años en esta estación, en Promo Estéreo, le hicimos un comercial, ¿verdad? Pues hay una pequeña capsulita de a dónde ir el fin de semana, y cruzando la calle de enfrente del templo están unos helados, los famosos helados Roxy, que también son muy, muy conocidos pues en esta zona de la capital, y bueno, pues pueden ir al templo, conocerlo, estar en misa, y de salida, ¿verdad? Pues echarse un helado, que también son muy, 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 muy conocidos, muy famosos los helados Roxy, ¿verdad? Es una heladería pues bastante típica. No es moderna, francamente no, pero es muy conocida y seguramente pues también les van a gustar ahí los helados Roxy. Entonces pues quedan completamente invitados a que vayan a este templo en la colonia Condesa de Santa Rosa de Lima. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de El Santoral, y bueno, pues vamos a pasar ya a nuestro tema principal, que como pues explicamos, lo dividimos en dos partes. Uno, pues vamos a hablar acerca de la sobrerepresentación, ahí probablemente no nos tardemos tanto, pero también vamos a hablar acerca de esta propuesta de la reforma al Poder Judicial, en la que pues los jueces, los magistrados, no se elijan por exámenes o por pues la preparación que tienen, por concurso, ¿verdad? Y entonces a través del concurso pues elige pues al que tenga más preparación, o haya salido mejor en su examen, o tenga una carrera judicial más fuerte, sino incluso obviamente pues la propuesta de hacerlo por voto popular, pero incluso que pues haya una tómbola, ¿no? Se elija al juez por tómbola, bueno, pero bueno, es lo que vamos a platicar ahorita. Entonces vamos a explicar un poquito cuál es el tema de la sobrerepresentación. Pues como les comentaba, pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se integra de distintas formas. La Cámara de Diputados, todos vamos a la casilla el día de la elección y votamos por mayoría relativa, o sea, el que saque más votos gana, a 300 diputados.
pero hay otros 200 diputados para que en total haya 500 que se reparten por el principio de representación proporcional, es decir, dependiendo del porcentaje de votos, es como se van asignando pues el resto de los diputados, ¿no? Para que al final se sumen los 500 diputados que hay en la Cámara. Bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? Que pues con todas estas sumas y restas y proporciones que hay entre los porcentajes de todos los partidos, pues hay una regla en la Constitución, en el famoso artículo 54, que nos lo recetan en todos los noticieros, pero nadie le entiende nada, que dice que bajo ningún concepto, palabras más, palabras menos, obviamente, porque no tengo aquí el texto, no puede excederse una sobrerepresentación por partido político de más del 8%, es decir, cada partido no puede tener más de 8% de sobrerepresentación, pues en la asignación de estos legisladores, ¿no? Y ahí está la cuestión. Ahorita la pugna está en que pues los partidos que integraron pues la coalición pues que se llevó la mayor cantidad de curules, pues obviamente pues la de Morena, la del Partido del Trabajo, la del Partido Verde, con esta suma así pues medio artificiosa y la sobrerepresentación del 8% por partido, estarían teniendo prácticamente tres cuartas partes de toda la Cámara, cuando en realidad sacaron como votación poco más del 50%. Obviamente pues los escaños, las curules que ya ganaron son suyas porque son las de mayoría relativa. Entonces, bueno, esa idea es que los porcentajes de representantes, de diputados, etcétera, pues correspondan más o menos a lo que obtuvieron en las urnas de porcentaje de votación. Pero pues si le echamos así tantitas ganitas y le sumamos y le ponemos y a cada partido le ponen 8% de estos tres que ganaron, pues tendrían prácticamente 3/4 partes de toda la votación. Entonces, si ellos sacaron poquito más de 50, tendrían el 75% de todo el pastel, entonces ya la representación pues se hace muy alta. Y en cambio los partidos que sí perdieron y que ganaron pocas o no tantas curules, pues también van a tener una representación menor del número de porcentaje que sacaron. Si ellos sacaron el 50, bueno, la oposición habrá sacado 30 y tantos, 40 y tantos, y en cambio su representación en la Cámara sería nada más de 1/4. Entonces los que ganaron la mitad de la Cámara tendrían 3/4 partes y los que ganaron pues obtuvieron una votación de entre 30 y 40%, nada más tendrían el 25%. Entonces a uno se le sube mucho y a otro se le baja poco, ¿no? O se le baja más. Pero aquí, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Bueno, que aquí todos los partidos están como rasgando las vestiduras, que por el 8%, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero yo no sé si es un descubrimiento científico, ni mucho menos, pero si hay un descubrimiento, digamos, en la forma en la que está redactado este famoso artículo 54, que no sé hasta dónde se hayan dado cuenta, o si los actuarios y los matemáticos lo hayan tomado en cuenta para sacar sus cuentas. Pero fíjense que dice el artículo 54, que por ningún motivo, etcétera, puede exceder del 8% de representación de lo que hayan sacado en la votación, ¿no? Pero dice que no exceda el 8%. No significa que a esos partidos o a todos los partidos forzosamente se les tiene que agregar el 8%, o sea, es máximo 8, no más, pero más bien hacia abajo, o sea, sí pueden tener 6, 7, 4, 5, 3, 2, 1, y todos están peleando para que, todos quieren el 8, o sea, los que ganaron y los que perdieron quieren el 8, pero lo que dice la ley es que no sea más de 8, pero no hay una limitación para que sea menos de ese porcentaje. Entonces, sí, a lo mejor con alguna interpretación, pues no necesariamente tiene que ser 8, claro que puede ser 7, o puede ser hacia abajo el porcentaje.
No 9, no 10, no 11, porque el límite legal son 8. Pero donde no hay límite es que sí pueden tener una cantidad, un porcentaje menor de ese 8% de representación, pues sobre lo que hayan ganado en las urnas, ¿no? Y sin embargo, todos están yendo como el 8, como si fuera el mínimo o como si fuera el número mágico, no. 8 es el límite, pero hacia abajo hay más terreno, hacia abajo pueden explorar más o fórmulas distintas. Y sin embargo, bueno, pues como todos se quieren agandallar, pues todos se van sobre el 8, ¿no? Y por otro lado, otra cuestión que esta sí más o menos la he escuchado en las noticias, pero les digo, a veces la forma en la que hablan, pues es muy, pues docta o es como muy rebuscada, no es clara, no es franca, no es de una manera en la que todos podamos entenderlo. Y bueno, ¿a qué voy con esto que les comento? ¿Para qué sirven los legisladores plurinominales? O sea, también en la Cámara de Senadores hay un cierto sector plurinominal, nada más que se cuenta un poquito diferente. En el Senado hay dos senadores que ganan en las urnas, uno que se le da digamos, al segundo lugar, y uno que es por representación proporcional, y ahí, bueno, pues también se aplican estos conteos, ¿no? ¿Qué pasa en general? ¿Para qué existen los diputados plurinominales? ¿De dónde salieron? ¿A quién se le ocurrió y por qué? Bueno, déjenme explicarles algo que nadie ha dicho. Por allá del 1976, pues era cuando el PRI estaba en sus años buenos, ¿no? O sea, cuando literalmente ganaban de 300 diputados los 300, ¿no? Y no necesariamente porque fueran muy populares, ¿no? Sino porque, pues, quienes contaban los votos, pues, eran funcionarios públicos, pues, porque no existían la credencial de elector con fotografía, porque el que dirigía la comisión electoral, pues, era el secretario de Gobernación, y bueno, pues porque básicamente quien hacía la elección era el propio PRI, ¿no? Entonces, obviamente, pues, siempre ganaba el PRI, ganaba todo. Pero ¿qué pasó en el año de 1976? Bueno, en el año de 1976 se propone para presidente a José López Portillo. Y bueno, pues veníamos de Luis Echeverría, y posteriormente, bueno, pues vendrán otros presidentes como Miguel de la Madrid, después Carlos Salinas. Pero para la elección de José López Portillo, pues era tan difícil ganar, ya deja tú la presidencia o una senaduría, era tan difícil ganar un municipio, era tan difícil ganar una diputación, era tan difícil ganar lo que fuera, y por supuesto, pues era prácticamente imposible, sino que era realmente imposible, ganar la presidencia de la República. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los partidos de oposición? Dijeron, pues como esto es imposible por las reglas, porque el que cuenta los votos es el propio gobierno, no vamos a participar. Nadie, absolutamente nadie, presentó un candidato a la presidencia. Entonces, José López Portillo pues, se fue solo. De todas formas hizo campaña y visitaba los pueblos y así, sus guayaberas y todo la parafernalia que todos conocemos, pero era candidato único, nadie más estaba postulado a la presidencia. Entonces, pues eso generó una vergüenza muy grande pues para todo el sistema político. O sea, era vergonzoso que hicieran campaña, que si fuera a hacer una elección, si era el único candidato. El propio José López Portillo en una entrevista que dio, dijo, con que mi mamá votara por mí ganó la elección. Es más, si él era el único en votar por él mismo, iba a ganar la elección porque no había nadie más. Entonces, pues avergonzados, exhibidos, porque pues esto no era una democracia, sino una mentira de democracia, entonces decidieron abrir un poco los espacios e inventar algunas leyes para que los grupos minoritarios, otros partidos políticos, para que los que se encontraban medio excluidos, ¿verdad?, de las elecciones, etcétera, pudieran tener representación en las cámaras. Entonces que se inventan a los legisladores, a los diputados plurinominales. Entonces, ¿para qué existen los diputados plurinominales? Pues no existe para que
el que gana tenga más. Por ahí hay alguna regla ahí medio rara que ahorita no me acuerdo, que es la cláusula democrática o algo así. Pero en realidad, los legisladores plurinominales, su función y para lo que nacieron, era para darle voz a los que perdían. Era para darle voz a las minorías. Era para darle voz a los que a lo mejor nunca iban a ganar una elección. Y para que ya a la hora de debatir una ley, etcétera, pues hubiera gente a favor, gente en contra, se oyeran más argumentos. Para los que, pues a lo mejor tenían ideas diferentes, pues tuvieran un representante en la Cámara y pudiera participar y pudiera dar ideas y pudiera, pues hasta estar en contra. Para eso existen los legisladores plurinominales. Entonces, si nos vamos al principio y nos vamos a la razón por las que inventaron a los diputados y a los legisladores plurinominales, pues era justamente para esto, para darle un poquito más de espacio a los que habían perdido, a los que no tenían representación, a los que nadie oía. Y ahí, bueno, pues se colaron muchos, ¿no? Se colaron, pues, obviamente, pues el PAN, se colaron el Partido Popular Socialista y diferentes partidos se fueron colando, y entonces pues los debates para las leyes, aunque al final pues las mayorías votaban y ganaban, pues había otro tipo de debates, había otro tipo de combinaciones. Y bueno, a partir de 1997, donde el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pues entonces sí hay auténticos debates y un grupo tiene que convencer al otro pues para que pase su ley. Y entonces no es nada más ir aplastando al otro, pues porque yo tengo más, pues te aplasto a ti, y entonces el otro 6 años después tiene más y aplasta al otro, ¿no? La cuestión es que al tener diferentes voces y diferentes argumentos, se tengan que convencer, no practicar una aplanadora para arrollar al de enfrente, no, sino para que realmente cada quien tenga buenos argumentos y efectivamente una buena ley pues pueda pasar y pueda avanzar pues para todos los demás. Entonces, si nosotros nos vamos al origen de la ley, pues no tiene ningún sentido pues al que gana darle además más diputados plurinominales. Pues ya ganó, ya tiene grandes o amplias mayorías, y además meterle más diputados plurinominales o el senador plurinominal, etcétera, iría en contra de para lo que fue inventado el diputado, el senador o en general los legisladores plurinominales. Esta es la razón de por qué se inventaron. Entonces, si ahorita estamos en la rebatinga y a todo mundo se pelea por el 8% y a todo mundo le reparten su 8%, etcétera, y termina el que tiene mayorías y todavía tiene una mayoría todavía superior, entonces estamos matando la razón real por la cual se inventaron los diputados plurinominales. De hecho, yo estoy prácticamente seguro, no he hecho la cuenta, pero estoy prácticamente seguro que en ese mismo 1997, en el que el PRI pierde la mayoría en la Cámara, no hubiera pasado si no se hubieran sumado también, obviamente, los diputados plurinominales de la oposición en ese entonces. Entonces, es un contrasentido, pues, quererle sumar a los que ya ganaron todavía más y más y más representantes en las cámaras, ¿no? Bueno, entonces ahora ese es como uno de los temas que están muy candentes y que se está ya debatiendo, que se está ya escuchando ahí en el Consejo General del INE, etcétera. Después va a pasar al tribunal, bla, bla, bla. Pero el otro tema que también está muy candente en los temas pues noticiosos, en los temas políticos, que ahora ya estuvo opinando el embajador gringo, etcétera, pues es lo de la reforma judicial, es decir, lo de los jueces. ¿Qué es lo que se propone muy a grandes rasgos? Bueno, ahorita cómo llega un juez en sentido muy amplio. ¿Cómo llega un juez a ocupar ese lugar o cómo llega un magistrado a ocupar ese lugar? Bueno, pues primero entran pues literalmente desde abajo, o sea, entran con una cosa que se llama, bueno, si no me equivoco, oficial judicial, oficial de juzgado, una cosa así, que es pues así como el primer escalón de todo, ¿no? Y bueno, pues hacen cosas, pues no puedo decir sencillas, pero
pues digamos no toman decisiones o no redactan proyectos de sentencia o no van a notificar, o sea, están en el juzgado y realizan ciertas actividades. Después, bueno, pues ya se vuelven notificadores, ya van pues a las personas que están en juicio, a avisarles, a decirles usted está demandado, ya le constaron su demanda, lo vamos a embargar, bla, 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 bla. Es como un segundo escalón más o menos. Después, bueno, pues ya pueden ser proyectistas, es decir, el juez toma las decisiones, pero también tiene un grupo de personas que le ayudan pues a estudiar los casos y decirle, bueno, pues mire, así más o menos quedaría la sentencia, o el juez le dice, bueno, la sentencia va en este lado, ve, prepárame un proyecto en el sentido perengano del asunto, ¿no? Entonces vienen los proyectistas, vienen otro secretario de acuerdos, etcétera, y entonces son todos esos escalones y después llegan a juez, pero para ir brincando cada uno de esos escalones tienen que entrar, bueno, primero tienen que ser licenciados en Derecho, tienen que entrar a la escuela judicial, pasar sus exámenes, competir con otros cuates de toda la república, porque a veces la plaza no está en Ciudad de México, a veces la plaza que están peleando está en Yucatán, o está en Tamaulipas, o está en Michoacán, o está en Baja California, y entonces todos los que quieren buscar esa plaza, pues entran al examen, meten sus papeles, su currículum, etcétera, y después de un estudio dicen, bueno, el ganador del concurso es fulano y le damos la plaza. Y así, bueno, pues siguen más adelante para los magistrados y bueno, ya después lo de la Suprema Corte es otro procedimiento. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Bueno, lo que quieren hacer ahora, y la verdad es que sí me parece pues muy raro, o sea, muy extraño. Bueno, pues que acabe la carrera. Primero, que tenga mínimo 8. Bueno, la verdad es de que cualquier estudiante medianamente responsable saca 8, la verdad. Pero aparte quieren que no sea necesario tener experiencia. O sea, puedes tener 23 años, que es cuando más o menos acabas y terminas tu tesis, y ya a los 20, o sea, sin experiencia es que saliendo puedes ser juez, así, de plano. O sea, a lo mejor ni siquiera has llevado un juicio en tu vida y ya puedes ser juez, ¿no? Entonces, sin experiencia, mínimo 8, etcétera. Y bueno, elección popular, que es como el contenido más importante de la reforma, ¿no? Que la gente pueda votar por sus propios jueces. Pero aquí hay una situación muy, muy chistosa, que es, y no más voy a decir este parrafito, ya después vamos a cosas más importantes, ¿no? ¿Qué significa un juez que tiene que buscar el voto popular? Bueno, primero que tiene que hacer campaña. Entonces tiene que salir a convencer a la gente, a hacer propuestas, a hacer promesas, etcétera. Y toda campaña pues necesita varo, ¿no? Y bueno, pues ¿de dónde van a conseguir el varo? Pues una de dos. O les da el gobierno, o sea, otra más derrama de lana para otra más elección y para otros miles de candidatos, más varo. O también puede ser que gente interesada en tener un amigo juez, pues les afloje el varo, ¿no? Entonces puede ser desde un riquillo de ahí del pueblo X, o puede ser el dueño de la empresa gigantesca fulana, o literalmente puede ser pues el criminal fulano, que le quiere tener un amigo juez y le afloja el varo para la campaña, ¿no? Pero bueno, ¿por qué a nosotros los ciudadanos, por qué a todos los ciudadanos nos es importante tener jueces independientes, o sea, jueces que no le deban el cargo a un partido o a alguien en particular, pues que les haya financiado la campaña, o que sea su gran cuate, o que sea su compadre? Bueno, ¿para qué sirve tener jueces independientes? Bueno, ¿para qué nos sirve? Bueno, es que cuando se dan este tipo de reformas y el Poder Judicial se somete, el Poder Judicial recibe órdenes de otro poder o de alguien más, bueno, significa que el gobierno o aquel a quien obedezca el juez, si te quiere meter al tambo, te va a meter. O sea, supongamos que tú le caíste gordo al gobernador, por decir algo, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú sabes que somos amigos, bla, 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 que te moché con la campaña, entámbame a fulano.
Y como le debe mucho, le debe el cargo, entonces, pues va a decir, pues sí, pues yo estoy aquí gracias a ti. ¿Con cuántos años quieres que le eche? Entonces, si aquella persona que le da órdenes o quien le deba el cargo a ese juez, si te quiere meter al tanque, te va a meter. No va a haber nadie, no va a haber juez que te defienda, porque no son independientes, porque dependen de alguien más. Supongamos otra cosa. Vives en tu casa, quieren hacer una vía del metro y justamente la ruta pasa en medio de tu casa. Pues ni modo, te van a expropiar la casa. Ni modo, ok, bueno, pues es el metro y va. Pero te tienen que pagar la expropiación. Bueno, si ese juez depende de otra persona, decir, oye, ¿sabes qué? Nomás no le quiero pagar. Nomás dile que dale largas o tan, ¿no? Una de dos, o no te pagan o te van a pagar lo que se les hinche la gana. ¿Y con quién te vas a quejar? Si no hay un juez que sea independiente de esas personas que te están haciendo estos agravios. Ya hace algunos programas, ya muchos programas, yo decía, bueno, supongamos que te estás tomando unas caguamas, a lo mejor estás en una fiesta, te saliste tantito, etcétera, te agarra la patrulla, te meten a los separos, bla, bla, bla. Si no hay un juez independiente, si no hay un juez que vigile los derechos de las personas, a lo mejor te metieron una paliza, a lo mejor te sembraron algo ilegal, a lo mejor dijeron que robaste, etcétera. Si no hay un juez que te defienda, nos vamos a meter ahí en esos separos y después van a pasar al reclusorio y a lo mejor te echan 5 o 10 delitos que tú ni en cuenta. Porque no hay un juez entonces que respete, que vaya cuidando que se hayan cumplido el debido proceso, por ejemplo, o que haya sido una detención legal, o que no te hayan torturado, o que no te hayan obligado a confesar, etcétera, 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 ¿no? Si no hay un juez independiente, si quieren meter a una persona determinada al bote, lo van a meter. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que quieran. Si te hacen un robo, si te quieren expropiar, etcétera, y no estás de acuerdo con lo que te van a pagar, etcétera, te van a pagar lo que se les pegue su gana. Porque no va a haber un juez independiente que diga, no, espérate tantito, esto es incorrecto. Y la razón le corresponde a fulano. Mira, los jueces son la defensa más efectiva que tienen los ciudadanos. Muchas veces, muchos años atrás, se hablaba de la Comisión de Derechos Humanos, bla, 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 y cuando pasaba algo, ¿no? Pues que lo torturaron, pues iban para allá, etcétera. Y sí, se armaba el relajo y daban una cosa que se llama recomendación. Pero lo que hacía o hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es eso, recomendar. Nada más te puede decir, ¿sabes qué, autoridad? Sí le pegaste, sí te manchaste, entonces te recomiendo que no lo vuelvas a golpear y que por favor lo saques, pero no tiene una fuerza de ley, no le puede ordenar al Ministerio Público o al reclusorio que hagan tal o cual cosa. Un juez sí puede decir, ¿sabes qué? Pues lo torturaste, entonces corresponde tal cosa. O ¿sabes qué? Lo detuviste ilegalmente, entonces me lo sacas ahorita, porque la detención fue ilegal. No, o sea, tienes 2 horas para sacarlo, tienes 3 horas para sacarlo. Entonces, un juez, un auténtico juez, un magistrado, etcétera, es la defensa más efectiva, más real que tienen los ciudadanos. Y bueno, pues simplemente, pues lo que les comentaba hace un momento, imagínate un joven, 22, 23 años, que apenas rasgó el 8, o sea, pues sí, se echaba sus caguamitas, de repente sacaba un 6, de repente un 9, pues tiene un 8.1, un 8.2, no se ha preparado, no tiene más estudios, no entró a la escuela judicial, no entró en ningún diplomado, pues es abogado pues porque sí hizo su tesis, pero va a ser menos, y de repente se topa con que lo ponen de juez. ¿A quién crees que va a defender? ¿Al ciudadano que no puede darle nada? ¿O a quien lo puso en el cargo? Llámese quién votó por él, llámese quién le pagó la campaña, llámese el partido que implementó que hubiera este tipo de jueces. ¿A quién crees que va a defender?
¿Al pobre o a quien le debe el cargo? Ahí nomás se las dejo para que reflexionemos, para que pensemos. Y bueno, el espíritu de este programa pues es decirles las cosas de una manera clara, de una manera sencilla, porque de verdad, o sea, yo mismo que conduzco este programa y que trato de ver las noticias, a veces no les entiendo, a veces digo, bueno, ¿qué caramba están diciendo? Entonces, la intención de aquí, de nuestro programa Proton, pues poner las cosas de una manera clara y sencilla. Bueno, pues yo les agradezco mucho, piensen muy bien sus decisiones, fórmense un criterio, sean gente de un criterio que sea crítico, que cuestione, que se pregunte, es más, ni siquiera se queden con lo que yo digo, piénsenlo bien, hagan sus reflexiones, y bueno, si Dios, la Virgen y San José nos lo permiten, nos encontramos el próximo viernes aquí en Proton, siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Proton, siempre positivo, nunca impositivo.